¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto poder saludarles una vez más en esta transmisión. Damos gracias a Dios por que nos da la oportunidad de estar aquí, ¿verdad? Para poder seguir aprendiendo de su palabra a través de las transmisiones que se publican toda la semana, como usted bien lo sabe. Pues en esta noche seguimos con nuestra enseñanza de la carta a la iglesia de Pérgamo. Esta sería nuestra enseñanza número 32 y el título es No rompas el pacto, y sería la tercera parte. Damos gracias a Dios porque nos permite ir avanzando en estos tiempos a través de lo que es nuestra serie, ¿verdad? Una revelación fresca de Jesucristo basada en las 7 cartas de Apocalipsis. Así que vamos a leer Apocalipsis capítulo 2 versículos 14 y 15, que es nuestro texto donde hemos estado detenidos un poquito en estos días. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 2 versículo 14 y 15. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y seguimos en esta parte, en estos textos, y la descripción que habíamos tenido, la enseñanza pasada, de lo que ocurrió con los de Moab, ¿verdad? Esa parte, toda esa descripción que hicimos la cápsula pasada, pues es una violación a los mandamientos específicos que Dios dio al pueblo de Israel en el libro del Éxodo, cuando ellos estaban, ¿verdad?, en el monte Sinaí. Recordemos que después de que Dios les dio la ley, ellos tuvieron un incidente con el becerro de oro. Ustedes recuerdan la historia, cuando el pueblo de Israel tuvo este incidente con el becerro de oro, y después de ese incidente, aún con todo y eso, la gente ya había sido idólatra. Éxodo capítulo 34, versículos del 10 al 11, dice así: y él contestó: he aquí, yo hago un pacto delante de todo el pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio de la cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando el día de hoy. He aquí que yo he hecho de delante de ti la presencia del amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. ¿Sí? Entonces Dios le dijo a Israel: guarda el pacto, guarda, hoy voy a hacer un pacto contigo, el cual quiero que guardes, ¿sí? Porque yo te lo estoy mandando el día de hoy, ¿sí? Y Él les advierte que no hagan alianza con los moradores de la tierra donde ellos iban a tener posesión. Y la intención de que ellos no tuvieran ninguna alianza, ninguna fusión con estos pueblos, es porque pues ellos sabían, ¿verdad?, que no iba a ser, Dios sabía que no iba a ser bueno, iba a desviar el corazón del pueblo. ¿Y qué terminó haciendo el pueblo de Israel? Pues terminó haciendo lo contrario, ¿sí? Terminó haciendo lo contrario, y muchas veces Dios habla a nuestra vida, a nuestro corazón, diciendo: no hagas esto, guarda de hacer aquello, no te olvides de hacer tal o cual cosa, y Dios constantemente está recordándonos. ¿Y por qué lo hace? Porque Dios hace esa misma advertencia que le hacía al pueblo de Israel. Bueno, porque Él sabe que somos dados a inclinarnos hacia el pecado, somos dados a congraciar con el mundo, somos dados a retomar viejas prácticas que se habían dejado. Por eso Dios constantemente nos recuerda, y en esta ocasión no es la excepción. En otras palabras, lo que Dios dice es que yo le decía al pueblo de Israel: si yo soy y yo estoy haciendo un pacto contigo, estoy haciendo un compromiso contigo, ¿por qué tú estás haciendo un pacto con mis enemigos? ¿Por qué hacerlo? Porque al hacerlo, ¿verdad? Dios les dice, porque al hacerlo estarán cometiendo
adulterio espiritual. Y algo que es muy común, o algo que sabemos, ¿verdad? Que cuando hay una infidelidad dentro del matrimonio, pues se comete un acto de adulterio. Pero es curioso que muchas de las ocasiones eso se ve tan grave, y no porque no lo sea, pero se ve tan grave, pero no vemos la gravedad cuando nosotros cometemos adulterio espiritual, cuando nosotros comenzamos a hacer pacto con el mundo, cuando comenzamos a fusionarnos con el mundo. Eso nadie lo ve escandaloso, nadie lo ve gravoso, pero no fuera algo físico, algo natural dentro del matrimonio, porque eso sí, lo hacen tan inmenso, tan grande, por obvias razones, pero nadie hace de esa forma cuando uno comete ese adulterio espiritual de Dios, de uno para con Dios. Y es ahí la importancia de tenerlo en un nivel todavía mayor que una infidelidad natural. Esto debe ser algo mayor porque es por obvias razones, y entendemos que tiene más repercusión en la eternidad, en nuestra vida espiritual. Entonces, si nosotros, recuerden que Dios decía, pues derriben sus altares, derriben los templos de Acera, corten con ellos, ¿verdad? Recuerden que Él les daba esa ordenanza al pueblo de Israel. Y si nosotros no derribamos todo argumento que se levanta contra la palabra de Dios en nuestras mentes, no derribamos esos altares de arrogancia, de orgullo, de vanidad, de soberbia, y si no rompemos con la adaptación al mundo, y si no cortamos con toda idolatría que pueda existir en nuestras vidas, hermanos, y sabemos que la idolatría no solamente es una imagen de barro, un cuadro, una pintura. Sabemos que no solamente eso es idolatría. Idolatría es idolatrar a una persona también. La idolatría puede ser al dinero, puede ser al trabajo, puede ser a tu vida misma por tus logros que has tenido. Te idolatras a ti mismo, ¿sí? Entonces, si no rompemos con todo esto, estaremos rompiendo el pacto con Dios, ¿sí? Estaremos rompiendo ese pacto que Dios ha hecho con nosotros. Es decir, estaremos rompiendo el compromiso de fidelidad hacia Él. Estaremos rompiendo eso. La pregunta sería, ¿qué debemos de hacer? Lo que debemos de hacer es tomar medidas preventivas. Lo que debemos de hacer es tomar estas medidas preventivas para resistir el ser absorbidos por el mundo, el ser absorbidos por el sistema del mundo que hoy como ha tenido auge. Sistemas de filosofías, pensamientos, de muchas cosas que se levantan en contra del cristianismo. Entonces, nosotros tenemos que resistir y de una manera prevenir el ser absorbidos por esas filosofías, por esas prácticas, por esas cosas que parecieran que son correctas. Ya que si no lo hacemos, lo que sucederá es que antes de que nos demos cuenta, nuestro corazón estará totalmente alejado del pacto de Dios, ¿sí? Y como te decía en algún momento de las cápsulas, te decía que eso no se da de la noche a la mañana, eso no se da de golpe. No te duermes hoy y despiertas mañana ya siendo partícipe de cosas del mundo. No, son cosas que van paso a paso con una sutileza que cuando menos te das cuenta, tu corazón está lejos de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, nos dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. En la versión Nueva Traducción Viviente se lee de la siguiente manera: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Entonces, más claro ni el agua, ¿sí? Y lo tremendo de esto, hermanos, es que si nuestro corazón es atraído hacia el mundo,
si llegamos a ser absorbidos por el mundo, corremos el riesgo de perder nuestro carácter e identidad como pueblo de Dios y terminaremos alejándonos de su verdad, ¿sí? Ahora, lo que leíamos en Números 25, eso que estuvimos viendo, la historia en la que Israel se adaptó a los moabitas y cómo ellos fueron absorbidos por los moabitas. Ellos compraron la doctrina de Balaam. En esa parte podemos ver cómo ellos fueron absorbidos de una manera sutil. Recordemos que Satanás va a venir, puede ser con persecución, pero cuando no lo logra, como era la iglesia de Pérgamo, porque ya lo vimos, cuando dice, y en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre nosotros, ustedes, parafraseando el texto, se pararon firmes en sus convicciones. Y entonces, al ver Satanás que no funcionó de esa forma, lo mismo que Balaam, al ver que no funcionó, porque no pudo maldecirnos, sino cada vez que lanzaba la maldición contra Israel, ¿verdad?, salía bendición de su boca. Entonces, al no hacer eso, al no poder hacer eso, pues ellos empiezan a fusionarse con los de Moab por ciertas razones que ahorita vamos a ver. Entonces, ellos compran la doctrina de Balaam, que básicamente dijo: está bien practicar de las fiestas paganas de los moabitas, está bien que lo hagan Israel, está bien, no pasa nada. ¿Y por qué? Porque ustedes pueden tener relaciones ilícitas con ellos y aún así adorar a Jehová, no pasa nada. No, Dios es un Dios de amor. Tú puedes estar con ellos, tú puedes congraciar con ellos, tú puedes convivir con ellos, hacer cosas ilícitas que ellos hacen, pero aún puedes decir y puedes adorar a Dios. Eso es lo que decía Balaam. Puedes hacer las dos cosas, pueden tener la religión de los moabitas, pero también pueden tener su religión judía. Eso es lo que básicamente Balaam hizo con el pueblo de Israel, y esa fue la idea que les vendió, y de esa manera fueron absorbidos por las costumbres de los moabitas. Y eso pasa hoy en día. Él les enseñó que su pacto con Dios era seguro. Él les dijo: pues yo no los pude maldecir, ustedes, su pacto que Dios tiene con ustedes es seguro, no tienen nada que preocuparse. ¿Por qué? Porque habían sido bendecidos por Dios, porque Él los había bendecido con las palabras que habían salido de su boca, que Él había hablado, y por lo tanto no tenían de qué preocuparse. Él les vendió esa idea al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel le compró esa idea, ¿sí? No tienen que preocuparse de su conducta ni de su comportamiento. Eso fue lo que enseñó Balaam, les decía, al pueblo de Israel ahí en el Antiguo Testamento. Enseñó a darle cavidad al mundo, sutilmente los corrompió, ¿verdad? Sus corazones estaban alejados de Dios. Entonces, él no pudo atacar desde fuera, Satanás no pudo atacar desde fuera. Entonces, ¿qué hizo? Atacó desde dentro con esta forma de pensamiento, con esta ideología de Balaam, y lo que logró fue que sus corazones fueron desviados, fueron alejados de Dios, ¿sí? Y déjame decirte que hoy hay muchos Balaam hoy en día dentro de las iglesias que sutilmente hacen lo mismo, te alejan de las cosas rectas, santas de Dios, del comportamiento íntegro delante de Dios, ¿sí? Y te jalan al mundo. Hay muchos Balaam que sutilmente cambian tu forma de pensar con sus filosofías huecas y matizadas de espiritualidad, que sutilmente te ponen en contra del pastor, en contra del líder, de los hermanos, ¿sí? Entonces, los nicolaitas, avanzando ya a el texto que leímos, nuestro texto base, los nicolaitas eran un grupo de personas que estaban enseñando algo muy similar o por la misma línea que Balaam, ¿sí? Porque ellos estaban promoviendo la doctrina de Balaam, que era: tú puedes vivir en el mundo, relacionarte en el mundo, acomodarte al mundo,
ser absorbido por el mundo, adoptar el estilo de vida del mundo, vivir en sus antros, en sus clubes nocturnos, puedes seguir en la forma que ellos viven y aún así aferrarte a tu fe cristiana. Eso es lo que ellos estaban enseñando. La doctrina de Balaam es algo que solía llamarse mundanalidad, ¿sí? Y eso se mencionaba en ese tiempo. Algo que era la mundanalidad de las personas cuando se apartaban y estaban siendo absorbidas, ¿verdad? Pero que hoy en día no escuchamos ya ese término de mundanalidad, ¿sí? Y si lo llegamos a escuchar, pues realmente no lo relacionamos o no tiene el significado tradicional o histórico, ¿sí? ¿Por qué? Porque mundanalidad simplemente es abrazar el sistema del mundo, amarlo, tenerlo en tu corazón, procurarlo y seguirlo, ¿sí? Entonces, al estar esta doctrina, ¿sí? Empezaron a enseñar como lo que hoy muchos enseñan. Hoy, por la gracia de Dios, somos libres de hacer lo que queramos, porque estamos viviendo bajo la gracia, no estamos viviendo bajo la ley. Y entonces piensan que eso es un permiso para poder pecar, ¿sí? Y muchos tienen este concepto, esta ideología de que como vivimos bajo la gracia, entonces no pasa nada. Si yo llego a cometer un pecado, si me llego a fusionar con el mundo, pues simplemente me arrepiento y ya. Pero si eres hijo de Dios, no vas a buscar hacer eso. Pues vas a buscar en todo tiempo agradar a Dios y no estar relacionándote con el mundo, fusionándote con el mundo, ¿sí? Y cuando se piensa de esa manera, de que podemos o somos libres de hacer lo que queramos, simplemente se está abusando de la gracia de Dios. Y quien lo hace y quien piensa de esta forma, ¿sí? Siempre va a tener esta forma de expresión. Eso no es una gran cosa. Lo que estoy haciendo no es un pecado grande. No creo que Dios se enoje por ello, porque no estoy pecando, ¿sí? En la forma de razonar, en la forma de pensar, dice ese tipo de cosas. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Cristo nos ha hecho libres después de todo. Dios es un Dios de amor. No importa lo que hagas, Él te perdonará. No seas tan legalista, suelen decir ellos. Puedes ser cristiano y continuar tu relación emocional ilícita que tú tienes. Ellos piensan así. Ellos dicen, puedes ser cristiano y tener intimidad sexual con tu novia, porque además pues ya te vas a casar con ella, pues ¿qué más da? ¿Sí? Y ellos tienen esa forma de pensar. Puedes ser cristiano y participar en la cultura obscena, pasar el rato en los bares, en las fiestas, en las discotecas, en las fiestas que el mundo hace, vestirte como el mundo se viste, amar su música, amar las películas que promueve el mundo con filosofías impías, ¿verdad? La promiscuidad sexual. Y tú puedes ser cristiano y amar tus cosas y adorar a los dioses del sexo, el dinero y el poder. Ellos dicen todo eso. Tú puedes hacer todas esas cosas y no pasa nada. Tú aún así puedes ser cristiano, porque hasta llegan a decir, pues no dice Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y entonces transgiversan la palabra de Dios para hacerlo ver de una manera racional, que dices, wow, sí es cierto, puedo hacer esto, y además dice la Biblia que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y entonces ya te metieron la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas, donde puedes fusionarte con el mundo, hacer las cosas del mundo, y la realidad te lo hacen ver que no tiene nada de malo, que es correcto, que no pasa nada, pero la realidad sí pasa. Y esos Balaam que hay dentro de la iglesia hacen lo mismo que el Balaam del Antiguo Testamento. ¿Qué hizo? Corrompió a los hijos de Israel
y los llevó a cometer pecado sexual y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Y los nicolaítas hicieron lo mismo en la iglesia de Pérgamo. Y como les decía, esta enseñanza está viva el día de hoy, ¿sí? Por lo que ya te decía. Entonces, los nicolaítas hicieron lo mismito en la iglesia de Pérgamo. ¿Qué hizo Satanás en la iglesia de Pérgamo a través de este grupo? Los adaptó al mundo, atacó a la iglesia desde adentro para destruirla, para desviarla del propósito, ¿sí? Juan 1:4, se lo leo en Nueva Biblia Viva. En esta versión dice así: algunas personas perversas se han infiltrado entre ustedes y afirman que, como Dios es bueno, uno puede hacer lo que se le antoje, y de esa manera niegan a nuestro amo y Señor Jesucristo. La condenación de ellos hace mucho tiempo está señalada. Te lo vuelvo a leer. La versión Nueva Biblia Viva dice así: algunas personas perversas se han infiltrado entre ustedes y afirman que, como Dios es bueno, uno puede hacer lo que se le antoje, y de esa manera niegan a nuestro amo y Señor Jesucristo. La condenación de ellos hace mucho tiempo está señalada. Entonces ellos amenazan el pacto. Al meter estas ideas dentro de la iglesia, amenazan el pacto que tenemos con Cristo y que Él tiene con nosotros. Santiago capítulo 4, versículo 4, Nueva Traducción Viviente, se lo leo. En esta versión dice: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Es decir, si tú te estás fusionando con el mundo, estás absorbiendo las cosas del mundo, su música, su ideología, su forma de vestir, su forma de pensar, la forma de actuar del mundo, dice, ¿no entienden que si ustedes hacen eso, se vuelven enemigos de Dios? Sigue diciendo el texto, lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios, ¿sí? Entonces, si tú tienes un pacto con Dios, debemos de hacer o seguir el consejo que Juan nos da en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, que dice así: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. ¿Sí? Es decir, cuando tú estás relacionándote, lo que ya vimos, lo que hemos venido viendo, dice, no tienes el amor del Padre. ¿Por qué? Porque ese amor no está en ti. El amor del Padre no está en ti porque tú estás amando al mundo. Tu amor que debieras mostrar hacia el Padre, mostrar hacia su pueblo, mostrar hacia su obra, ese amor se vuelve hacia el mundo y eso es peligroso. Entonces, decíamos en un inicio que Pérgamo significa también, o básicamente, casado. Y esto tiene mucho sentido con lo que vamos viendo, porque aquí había una iglesia en donde algunos se habían casado con el mundo y pensaban que estaban bien, y el problema de esto es que lo enseñaban, ¿verdad?, a los demás. Lo enseñaban y les decían, está bien, puedes vivir de esa forma. Es por ello que nuestro Señor Jesús les dice a la iglesia de Pérgamo, no está bien que quieras estar casada con el mundo. ¿Por qué? Porque estás casada conmigo. Sé fiel, mantén tu pacto. Es lo que Jesús le decía a la iglesia de Pérgamo. Y es lo mismo que nuestro Señor nos dice el día de hoy. Es lo mismo a lo cual Cristo nos exhorta el día de hoy, a la iglesia de hoy, a nuestras vidas. Él exhorta y nos dice, no está bien casarse con el mundo. Estás casada conmigo, te amo, di mi vida por ti. No te amoldes, no te adaptes al mundo. Es lo mismo que Cristo nos da, esa exhortación a la iglesia en términos generales y como individuos, como hijo, como pueblo de Dios. Eso es lo que Cristo está hablando a la iglesia. Y esta forma de adaptación que hemos venido viendo
esta forma de fusionarte con el mundo, es la manera en que Satanás captura los corazones del creyente. Así que no dejemos que gane terreno, no dejemos que él gane terreno en nuestro corazón, ni que se salga con la suya. Así que te animo, hermano, a que medites en lo que has vivido, en lo que has estado haciendo. Quizás has estado adaptándote al mundo y ni cuenta te has dado. Porque Satanás no puede orillarte de la integridad, de la santidad de otra manera, y entonces te ha adaptado al mundo. Y a lo mejor ni cuenta te das. Te deleitas con irte a las fiestas de los del mundo, te deleitas con irte a hacer cosas que desagradan a Dios, porque te has adaptado al mundo y has caído en la doctrina de Balaam, has caído en la doctrina de los Nicolaitas, y Satanás ha estado capturando tu corazón. Yo te invito a que lo reflexiones, a que lo observes en tu vida, y si es así, pues que venga un arrepentimiento y a ponernos en orden delante de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias en esta noche. Agradecemos tu palabra. Señor, agradecemos el que tú nos muestres cómo es nuestra condición hoy en día. Que tú nos muestres si quizás hemos estado adaptándonos al mundo, Señor, y no nos hemos dado cuenta. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestra visión, Señor, para que podamos darnos cuenta y venir al arrepentimiento, Señor eterno. Que no lo tomemos a la ligera, que no lo veamos como una enseñanza más, que no lo veamos, que realmente lo atesoremos a nuestro corazón de lo que hoy tú hablas. Hoy te lo pedimos, Padre, en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en el nombre de Jesús, Señor eterno, Padre de la gloria. Amén, amén y amén. Hermanos, pues Dios me los bendiga, que tengan una bendecida noche, un bendecido descanso. Nos vemos en la siguiente cápsula, si Dios lo permite. Un abrazo a la distancia, Dios los bendiga.